Buenas tardes, mi nombre es Daniel Montoya, de tercer semestre de medicina, y hoy hablaré de comunicación interventricular. Primero hablaremos un poco de la embriología del sistema cardiovascular. Empieza en la semana 3, donde el mesodermo visceral se hará la vasculogénesis del vaso sanguíneo precursor del corazón, craneal a la membrana bucofaringea y caudal al septo transverso, estando ventral al celoma intraembrionario. De igual forma, en el mesodermo se hará la expresión del gen NKX2.5, que es el gen maestro de todo el proceso, y al mismo tiempo hay una migración de células a través de la línea primitiva a la capa esplácnica del mesodermo, donde a cada lado se formarán dos áreas cardíacas que se van a fusionar en forma de herradura, dando el campo cardiógeno primario, y de manera simultánea se determinará al lado derecho e izquierdo con procesos en los que están actuando la serotonina, el gen PITX2, la MAO y los ilios nodales. Plegamiento. Los extremos laterales de la herradura del campo se acercan y fusionan en un campo cardíaco, en un tubo cardíaco hacia la línea media, y queda como un vaso sanguíneo modificado con endocardio, miocardio, subendocardio y una gelatina cardíaca, donde todavía no hay epicardio. Y de igual manera, el plegamiento longitudinal se hará cuando el corazón sea jalonado ventral del tórax con el septo transverso posicionado caudalmente y el celoma intraembrionario ventral al corazón. El campo cardiógeno es un proceso posterior, campo cardiógeno secundario será un proceso posterior dado por una condensación de células para formar tractos de salida y partes de zonas atriales y el proepicardio. El sistema vascular embrionario. Simultáneo a la formación del corazón se formará un sistema vascular embrionario, tanto venoso como arterial. Primero se formará el seno venoso, que entregará toda la sangre que es drenada por las venas cardinales anterior e inferior, caudal, que se unirán en una vena cardinal común, que terminará desembocando en el seno venoso. Llegarán también las venas vitelinas y las dos venas umbilicales. En el sistema arterial empezará por una dilatación craneal al corazón llamado saco aórtico. De aquí saldrán los arcos aórticos, que son 6, y va a formar las dos arterias dorsales que del diafragma para abajo se fusionan, continuando con arterias vitelinas y las umbilicales. En las últimas semanas, la umbilical derecha tiende a desaparecer y la izquierda también entre el hígado y el seno venoso izquierdo. Por el lado de las venas cardinales, la izquierda en su posición inferior va a involucionar y la superior va a permanecer y se anastomosa con la vena cardinal izquierda superior. La vena cardinal derecha me va a formar la cava superior y la anastomosis entre ambas cardinales formará la vena brachiocefálica izquierda. Y aquí el seno venoso va a cobrar mucha mayor importancia dado al flujo que tiene. Arterialmente se formarán los arcos aórticos, en el que el quinto arco normalmente no aparece. El primero y el segundo arco dejarán ciertos vasos a nivel de la cara y el oído que serán muy importantes. Y el tercer arco va a contribuir a la formación de la carótida interna y común, así como el sexto arco contribuye a la formación de las arterias pulmonares. El asa cardíaca. La formación del asa cardíaca se hará una serie de migraciones celulares y abultamientos del tubo cardíaco que terminarán en la formación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en su posición anatómica normal. Si el proceso no se llega a dar correctamente, se hará una dextrocardia como se ve en la imagen. Y este proceso también es mediado por genes HANT-E1 y HANT-D2 para un desarrollo ventricular adecuado. El taicamiento del corazón será por diferentes procesos en los que hay que diferenciar taicamiento del agujero atrioventricular, de la zona interauricular, el taicamiento de ventrículos y el del tronco de salida. Luego de la migración hacia medial del agujero, se forma entre los dos el septo interventricular y los cojines endocárdicos por proliferación contribuyen a la formación de las válvulas y posterior a eso muerte celular programada de estas células darán una serie de perforaciones en la cara ventricular de la zona valvular, formando diferentes estructuras como las cuerdas tendinosas. Medialmente se formará el septum primum, a partir de la pared lateral del atrio y de células de la prominencia mesodérmica dorsal. Este va a crecer hacia el techo, hacia los cojines endocárdicos,
y de manera temporal formará la ostium primum, que se va a cerrar por los mismos cojines endocárdicos y por las células de la cresta neural. Luego del septum primum va a morir por muerte celular programada y se forma el septum secundum, que formará el ostium secundum o el agujero oval. Y la parte inferior restante que queda del septum primum me va a dar una válvula del agujero oval que dejará que la sangre fluya de manera unidireccional. La posición muscular del tabique se formará por un crecimiento lateral que hará un tabique medio muscular y se plegará hacia los cojines endocárdicos. El tabique va a cerrar la mayor parte del canal interventricular, pero quedará un pequeño agujero en la porción membranosa. Dicha porción membranosa del tabique se va a cerrar mediante migración de células de la cresta neural. La prolongación del cono de los tractos de salida se hará por cojines endocárdicos, que se fusionarán formando un tabicamiento inferior en el cono, creciendo hacia espiral, y de manera simultánea se hará un crecimiento del tabique superior que va a bajar y se va a unir formando un solo tabique en espiral. Al final, el infundíbulo del ventrículo derecho y el infundíbulo del ventrículo izquierdo será formado, y con la rotación del corazón hacia la izquierda, la sangre del ventrículo izquierdo entrará entonces por dorsal y saldrá por la derecha, y la del ventrículo derecho entrará por ventral y saldrá por la izquierda. Los diferentes cambios al nacer. Principalmente al nacer se mostrará una anulación del sistema de oxigenación a nivel placentario y se estimula el sistema de oxigenación pulmonar con las primeras respiraciones del bebé. A su vez, la vena umbilical se va a obliterar y se convertirá en el ligamento redondo del hígado. Y de igual manera, las arterias umbilicales involucionan en su mayoría y su porción proximal se convertirá en arterias vesicales y su porción distal en el ligamento medial vesical. Y el agujero oval, después del nacimiento, se cierra de manera inicial fisiológicamente por presiones y con los meses se van a añadir capas contribuyendo al proceso de que se cierre. La comunicación interventricular. La comunicación interventricular es la anomalía cardíaca congénita más frecuente. Los pacientes van a presentar un agujero en el tabique o en el septo ventricular, lo que causará que cuando su corazón lata, parte de la sangre del ventrículo izquierdo, que está enriquecida con oxígeno de los pulmones, fluya hacia el ventrículo derecho y allí se mezcle con sangre más pobre en oxígeno y pueda regresar a los pulmones. Existen entonces cuatro tipos de comunicaciones interventriculares. Existe la infundibular, la perimembranosa, la del tracto de salida y la muscular, que es la más común. Normalmente, las comunicaciones se diagnostican posterior al nacimiento. En la comunicación infundibular, vemos que hay un agujero, un orificio justo debajo de las válvulas aórtica y pulmonares. En la perimembranosa, existirá el agujero, pero en una posición diferente. Estará en la porción superior del septo interventricular. En las musculares, como ya lo dijimos, que son las más comunes, se hará en la parte inferior muscular del septo ventricular el agujero, y las del tracto de entrada son en una porción cercana a las válvulas tricúspide y la mitral, y puede llegar a ser parte de comunicación auriculoventricular dependiendo de la posición exacta de la comunicación. El diagnóstico en estos pacientes se hará mayormente por ecocardiograma, pero, pero al examen físico los pacientes normalmente cursan con un soplo cardíaco que hace pensar al médico tratante de una posible falla congénita. Los síntomas presentes también varían mucho en los pacientes, según el tamaño del defecto y la posición que tengan, pero normalmente se ha manifestado con fatigas, dificultad en la respiración, sudoración, palpitaciones anormales, pérdida de la conciencia, síncopes y mareos. Y como ya dijimos, al examen físico se pueden escuchar soplos cardíacos para eh, el diagnóstico. A su vez, muchas de estas anomalías congénitas se tratan y son corregidas por medio de cirugía.